bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por participar y estar un ratito con nosotros. Van a ser unos 20-25 minutos la presentación y hoy vamos a tratar, entonces, como comentaba Jesús, pues será un trabajo en Caneco Implantación, pero también con el apoyo de Excel. Ahora os cuento mejor cómo lo vamos a hacer. Entonces, como os comentaba, como vamos a trabajar con Caneco Implantación y con Caneco BT, al menos de pasada, os voy a presentar qué es cada programa para aquellos y aquellas que no lo conozcan y luego ya arranco con la presentación, con la demostración. Entonces, en primer lugar, Caneco BT. Caneco BT es un software de cálculo y diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión. Es el software que realiza los esquemas unifilares y los calcula en base a normas. Tenemos 17 normas eléctricas en Caneco BT. Desde el reglamento electrotécnico de baja tensión hasta las alemanas, la British, la internacional, tenemos así 17 normas, con lo cual ya el programa calcula en base a normas. La elección de la paramenta es a través de catálogo de fabricantes reales. Tenemos 10 marcas de fabricante y, bueno, pues vamos creciendo poco a poco. Tenemos los principales, desde, lógicamente, Schneider, pero también tenemos Legrand, Siemens, ABB, y otros más. Hager, no me acabo de acordar. Y bueno, pues todos los trabajos que se realizan en Caneco BT a la hora de presentarlos al cliente o a los organismos de control, industria, lo que sea, se pueden imprimir a varios idiomas. Entonces, si trabajáis en proyectos internacionales, pues os vendrá muy bien trabajar en español e imprimir, por ejemplo, en inglés, sin tener la necesidad de estar muy puesto en el idioma. Como os comentaba Jesús, tenemos ya conexión con Sea Electrical, estamos trabajando en ello y con Rhapsody próximamente, que es el software de Schneider. Por otro lado tenemos Caneco Implantación. Caneco Implantación es un plugin de AutoCAD, es un software que se añade a AutoCAD y lo que permite es dar un valor añadido a nivel eléctrico a AutoCAD. Permite, por ejemplo, convertir bloques CAD, AutoCAD, a receptores eléctricos. La diferencia entre un bloque y un receptor eléctrico es que el receptor ya contiene información eléctrica, ya contiene un consumo, ya contiene también la altura de instalación, de implantación dentro del modelo, y aunque estemos trabajando en 2D, la implantación de los receptores o conversión de bloques a receptores ya toma una altura específica. Esto nos permitirá, pues cuando creemos circuitos, porque Caneco Implantación permite crear circuitos, pues llevar los cables por un recorrido más real, tomar alturas, pasar por bandejas y luego podremos tomar también reglas de trayectoria indicando al cable que pase por una bandeja u otra o todas. Ya será elección del usuario. Tenemos, Caneco Implantación tiene enlace bidireccional con Caneco BT, con lo cual todo lo que se haga en Caneco Implantación, ya sea implantar receptores, crear circuitos y enrutarlos por bandejas, luego se puede llevar a Caneco BT, se generará un esquema unifilar de manera automatizada, se podrá calcular y al calcular todos esos datos, como tenemos las longitudes y los consumos, Caneco BT, en base a norma y demás, pues se calculará las secciones de los cables. Devolverá toda esta información a Caneco Implantación y podremos dimensionar bandejas, porque ya habrá una ocupación dentro de las bandejas, ocupación real. Y bueno, pues se puede utilizar Caneco Implantación y Caneco BT para sacar todas las mediciones necesarias para entregar al cliente, fichas de cálculo, de conformidad y mucho más. Entonces, Caneco Implantación tiene varios escenarios. Hoy vamos a ver solo uno de ellos, pero voy a pasar por aquellos que también existen, que os puede venir bien. Entonces, tenemos la posibilidad, solo fijaros si es posible en el dibujito, tenemos la posibilidad de trabajar con Caneco Implantación primero, implantar todos los receptores, bandejas, distribuciones, ya sea cuadros, por ejemplo. Cuando cablear todo en Caneco Implantación y llevarlo a Caneco BT. Caneco BT genera el esquema unifilar, lo calcula y devuelve los resultados de las secciones a Caneco Implantación. Ahí ya dimensionamos bandeja y podemos sacar ya los resultados. Ese es un escenario. Es el estándar, el que se suele utilizar para muchos casos. Pero hay más escenarios.
Otro escenario podría ser, si nos fijamos en el dibujito, crear o implantar todos los receptores, distribuciones y cuadros en Kaneko implantación. Por otro lado, en Kaneko BT, generar el esquema unifilar, pero sin ningún dato, simplemente la estructura. Y ya toda esa estructura llevarla a Kaneko implantación. Así que Kaneko implantación, todo lo que va a todos los circuitos que se van a crear ya están impuestos por Kaneko BT. Entonces decidiremos, por ejemplo, para un circuito alumbrado, pues le diremos, oye, pues estos 3 receptores que están en la sala 1 tienen que conectar al circuito alumbrado 1. Pues directamente iremos a buscarlo dentro de Kaneko implantación porque Kaneko BT se lo habrá entregado. Eso lo que nos permite es equivocarnos menos en la creación de circuitos, o también viene bien cuando la persona que está creando los circuitos en Kaneko implantación no es ingeniero eléctrico o no tiene tanto conocimiento, pues ya por lo menos le imponéis la estructura del esquema unifilar. Luego, claro, se tiene que devolver a Kaneko BT para calcular las secciones y Kaneko BT devuelve otra vez para dimensionar bandejas. Este es otro escenario y que también es muy interesante. Y por último, y es lo que vamos a ver hoy, es la utilización de una tabla Excel. Entonces, ¿cuándo se utiliza esto? Pues generalmente cuando recibís los datos de programa de terceros, y esos datos son, pues, por ejemplo, el nombre de los cables, de los circuitos, a qué bandeja tiene que conectar cada circuito y demás. Eso viene por experiencia, porque esto viene al final de nuestra experiencia en el soporte técnico, que algunas empresas lo han necesitado y al final lo hemos conseguido desarrollar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues en primer lugar, en Kaneko implantación, lo que se hará es crear los receptores, las distribuciones, poner las bandejas, los tubos y dejarlo todo preparadito. Pero no vamos a cablear, ni vamos a hacer, o sea, lo único que vamos a hacer es decirle a esa tabla Excel, impórtate en Kaneko implantación y directamente todos esos receptores, cuadros y circuitos se van a crear automáticamente y luego, después de recibir toda esa información de cableado automática, entonces ya ganamos mucho tiempo, lo llevaremos a Kaneko BT, generaremos el esquema unifilar y devolveremos las secciones a Kaneko implantación para dimensionar las bandejas. ¿Vale? Entonces, receptores en Kaneko implantación, cuadros en Kaneko implantación y bandejas, y todos los datos de los circuitos los da la tabla Excel. Ok, pues vamos a verlo. Aquí tengo un plano de planta, es una clínica en Kaneko implantación. Esta clínica ya tiene todos los elementos implantados para ganar tiempo en una demostración, lógicamente. Tenemos motores, tenemos luminarias, tenemos también unas tomas de corriente por allí, por todas las salas. Tenemos 2 cuadros, un cuadro BT y otro cuadro libre. La diferencia es que el cuadro BT, todo lo que se conecte a este cuadro se calculará en Kaneko BT, y el cuadro libre pues podrían ser pues, las telecos, la telefonía, todos estos datos, estos circuitos que no necesitan ser calculados por Kaneko BT. Porque Kaneko BT al final tira de la norma RBT en este caso. Luego tenemos 3 bandejas, una roja que es de corrientes fuertes, una azul que es de corrientes débiles y otra del medio que es de informática. Para la roja utilizaremos la conexión de los motores y tomas de corriente. Para la azul, por ejemplo, las luminarias, para este ejemplo. Y la del medio, que es de informática, pues para unas tomas de teléfono que tenemos por aquí arriba y más allá de HDMI. ¿Vale? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, ya tengo el listado de datos eléctricos. Esto me lo ha facilitado pues, un software de terceros, ya sea Electrical u otros, Plan, alguno de estos. Entonces aquí tenemos pues, un ejemplo. Tengo el nombre de los cables, tengo el origen del circuito y el destino del circuito. Entonces el CGBT saldrá un circuito que va a ir hasta este receptor, que es un motor. Y el circuito se va a llamar CGBT AAC1.
Además, este circuito va a pasar por la bandeja BT, que es la bandeja que he llamado así, pero es la bandeja roja. Y así para todo. Tengo aquí un listado, pues alumbrado, toma de corriente y demás. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos que ir primero a nuestro modelo en Caneco Implantación y debemos extraer un Excel vacío porque no tiene ningún circuito creado. Entonces, exportamos esa libreta de cables y la vamos a guardar dentro del modelo, se va a llamar lista de cables. Y ya la tengo. Entonces, ahora voy a la lista de cables, la tengo aquí, la abro y está vacía. ¿Por qué está vacía? Pues porque no tenemos ningún circuito creado. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues básicamente lo mismo, la referencia del cable. Aquí podemos darle más datos, el tipo de cable, si es de bueno, pues XLP o lo que sea, de cobre, de aluminio, su sección si la sabemos, también podemos. Pero yo voy a poner la referencia del cable, el tipo de camino de cable, es decir, por qué recorrido tiene que pasar, por qué bandeja, la referencia a origen, que será el cuadro, la referencia final hasta el receptor, y luego le indicaré también el nombre del circuito. Entonces, ahora solamente me queda, pues, seleccionar cada columna, copiar y pegar. Entonces, referencia al cable, aquí la tengo. Ahora me voy otra vez para acá y voy a elegir el origen. Como veis, vamos a crear un montón de circuitos de una manera automatizada. Entonces, la referencia a origen es esta. Ahora vamos a elegir la referencia de destino. Copiar y pegar. La referencia final es esta. Ya está. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda, por ejemplo, vamos a elegir el circuito. Copiar y pegar. La referencia del circuito estaba por ahí al final. Y por último ya el tipo de bandeja. ¿Qué bandeja tienen que conectar? Entonces, este tipo de bandeja, como veis, tiene un código que es el número de la bandeja, arroba hay que ponerlo porque es un código que necesita el programa y luego el nombre de la bandeja, un código de uso. Y aquí estamos terminando ya esta parte, tipo de bandeja, ahí está. Muy bien. Voy a revisar que está todo a la misma altura. Vale. Ahora guardo mi proyecto, o sea, guardo mi Excel, ya lo puedo cerrar. Y debo volver al mismo lugar, pero esta vez importar esta libreta de cables. El programa me indica que hay que realizar un Caneco Recovery o un Control Audit, es necesario para que el programa lo entienda. Entonces, lo hacemos. Ahora elijo la lista de cables, que es la que acabo de rellenar. Recibo todos los cambios y ya tengo todos mis circuitos. Además, lo podéis ver aquí en cable. Hay que realizar algunas pequeñas modificaciones porque los cables van a llegar a la altura del receptor. Si yo quiero, por ejemplo, que los cables tomen alturas correctas, pues tengo que primero crear el control audit que os he dicho, control Caneco Recovery, Caneco Recover. Esto es obligatorio. Después del Caneco Recover tengo que cambiar también la altura
del cable. El cable, como os acabo de comentar, por defecto va a la altura del receptor. Pero si yo quiero que tome una altura real, debo hacer una pequeña modificación que ahora mismo vamos a hacer. Selecciono un receptor, receptores del proyecto, con lo cual se toman todos los receptores. Y en las propiedades de los receptores voy a solicitar que en vez de que la altura vaya por los extremos, pues que vaya a la altura del circuito. Valido y ya los cables van a tomar una altura correcta. Ya está. Entonces, bueno, como podéis comprobar, todos los cables pues pasan por las bandejas, por la bandeja correspondiente. ¿Veis? Todos los cables se han creado de uno. Ahora bien, voy al explorador, que es donde puedo revisar todos mis circuitos. Y para aquellos que conocéis Caneco Implantación, aquí hay un código. Un dibujito, ¿lo veis? Este dibujito. Bueno, pues ese dibujito indica ahora mismo que ninguno de los circuitos creados están preparados para pasar por Caneco BT. Aquí nos indica no calculada. Si queremos que pasen por Caneco BT, pues debemos elegirlo aquí. Así que fijaros que los cuadros libres no queremos que pasen por Caneco BT, así que no los vamos a tocar. Pero los demás sí. Todos los demás sí. Entonces, selecciono este, selecciono el último. Ya están todos seleccionados. Y debo decirle a mis circuitos que están seleccionados, propiedades de los circuitos, que necesito que pasen por Caneco BT. Así que tenéis que pasar por no calculada y volver a calcular. Y validamos. Son 4 cosas que hay que hacer, pero bueno, estamos diciendo que se pueden traer cientos de circuitos de golpe. Como veis, aquí ya pone Caneco BT, con lo cual todos estos circuitos ya serán calculados por Caneco BT. Luego tenemos también la opción de crear un juego de barras. Aquí no hay juegos de barras. Entonces, por ejemplo, quiero un juego de barras para las tomas de corriente. Para todas estas tomas de corriente, pues las selecciono. Clic derecho, propiedades de los circuitos. Propiedades de los circuitos. Aquí están. Y a estos circuitos pues les indico que quiero un juego de barras JDB de las tomas de corriente. Validamos. Y esto hay que hacerlo desde aquí. Entonces, bueno, ya tengo un juego de barras preparado. Imaginemos que ya lo tengo todo y ya estoy contento con lo que hay. Guardo mi proyecto. Ya está guardado. Me voy a Caneco BT. Y desde el CGBT, por eso he creado ya un proyecto desde suministro, desde el CGBT, voy a importar mi proyecto. Entonces vamos a ir a buscarlo. Es el de ahora, sí. Validamos y ya se han creado todos los circuitos. Pulso OK. Y ya se han creado todos los circuitos. Veis que hay muchos que no tienen juego de barras, pero este sí que lo tiene. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito de zoom para que sea mejor. ¿Veis? Están todos los motores, un poco más grande. Y bueno, pues avanzando tenemos todos los circuitos. Claro está que no están muy editados, es una demostración, pero, por ejemplo, si queréis un juego de barras, pues veis que están aquí. Que queréis crear modificaciones desde Caneco BT, no hay ningún problema. Podéis crear aquí un juego de barras y Caneco Implantación lo va a entender. Bueno, ahora vamos a calcular. Vamos a calcular todos los circuitos para dimensionar las bandejas en Caneco Implantación. Si Caneco BT encuentra algún error, pues lo tendremos que modificar. No hay ningún problema, hay bidireccionalidad también en datos. También se puede modificar el consumo desde aquí de alguno de los circuitos y se puede imponer en Caneco Implantación, que también es una novedad. Ya queda poquito. Vale, ya está todo calculado. Vamos a revisar que esté todo en verde.
Vale, está todo en verde. Guardamos el proyecto, lo voy a guardar en la demo y le voy a llamar, pues, demo proyecto. Guardamos y nos vamos a Caneco Implantación. En Caneco Implantación importo mi proyecto, elijo el demo proyecto, el AFR, cargo en Caneco Implantación todos los circuitos y actualizo. Y ya lo tengo todo. Pulso validar. Y nada, pues ahora si queremos revisar las bandejas, pues puedo acceder a un trozo de bandeja y puedo revisar los cables que pasan. Pues ahora mismo esta bandeja, por ejemplo, la podría redimensionar porque me queda un poco pequeña. Puedo crear capas, puedo indicar un margen de reserva y luego pues puedo indicar, por ejemplo, que quiero que esta bandeja sea más grande o más pequeña. Puedo hacerlo desde mis fabricantes personalizados, que aquí tengo PEMSA, también tenemos genéricos, pero recomendaría cambiarlos. Y dentro de los de PEMSA, por ejemplo, pues tengo modelos. Todos estos los he puesto yo y puedo elegir a mano. O también lo que puedo hacer es seleccionar mis trozos de bandeja, mis tramos de bandeja y luego aumentar o reducir en base a lo que tenga en la bandeja. Ahora voy a aumentar y lo que va a hacer Caneco pues, es tratar de encontrar una bandeja mejor. Y ya me dice además, mediante un código de colores, que esta bandeja ya está preparada. También podéis hacer, para dimensionar bandejas, un cálculo automatizado de los segmentos, lo que os va a permitir ver con este código de etiquetas qué está ocurriendo en las demás bandejas mediante ese código de etiqueta. A ver si me lo hace. Vale, ya está. Las otras no aplicaban y ya lo tenemos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Máximo, muchísimas gracias. De momento, vamos a ver, tenemos una pregunta, Máximo. Nos preguntan, ¿se puede introducir un rutado por diferentes bandejas? ¿Puede Sí. haber caminos principales y abrirse derivaciones por el camino? Sí, lo que va a hacer Caneco va a tratar de... voy a poner la cámara de nuevo, perdón. Caneco va a tratar de encontrar el camino más corto. Pero si, por ejemplo, necesitamos una bandeja principal y luego pasar por la bandeja ABC, lo que tendremos que hacer en este caso, o bien desde el propio Caneco Implantación ir modificándolo por el tipo de uso, o desde aquí no solo indicar, por ejemplo, que va a pasar por la bandeja BT en este ejemplo, ¿vale? Sino que también habrá que indicarle pues que debe de pasar por otras bandejas más. Así, CD y así. Y entonces ya Caneco lo que va a tratar es de encontrar el camino más corto. Empezará por BT porque le vendrá bien, pero luego a lo mejor tiene que derivar a la izquierda, a la derecha, lo que sea, pues lo hará porque se lo habremos indicado que puede pasar también por otros tipos de bandeja. Pues recordar a todos y todas los que nos acompañáis en esta mañana que, por supuesto, nos podéis contactar
que sin ningún problema y sin ningún compromiso podemos quedar con vosotros para haceros una demo gratuita y personalizada, tanto de estos programas que al inicio os ha mostrado Jesús Suárez, de AutoCAD OEM. Os podríamos hacer también una demostración personalizada y poder hacer un cálculo del ahorro de costes, en el caso de cada uno, el proyecto para el que quiera utilizar este programa de Alpi International Software España, de AutoCAD, ¿de acuerdo? Y bueno, os podéis poner en contacto con nosotros para solicitarnos cualquier tipo de demostración gratuita. También queremos recordaros que tenemos a vuestra disposición cursos online entre los diferentes programas, el que hoy estamos viendo, Caneco Implant y Caneco Implant a través de Excel. Para realizar este curso es conveniente y es necesario que ya tengáis un manejo total de Caneco Implantación. Estos cursos, recordaros que son totalmente bonificables por Fundae al 100%, podéis hacer esa gestión y podéis obtener esa bonificación para que os resulte gratuito el curso. Y la próxima edición será en el mes de febrero, los días 13, 14 y 15, el curso de Caneco Implant, y el día 16 el módulo avanzado de Caneco Implantación a través de Excel. En total, como veis, son 17 horas de formación. Y también tenéis a vuestra disposición los cursos e-learning en nuestra plataforma Moodle, que estos cursos los podéis hacer a vuestro aire, sin horarios, a vuestra medida, completamente. Son cursos, como digo, en el aula virtual de Moodle, en la nube, y tenéis siempre el soporte técnico y las tutorías para obtener el apoyo que necesitéis durante el curso. Esta formación está certificada, es decir, al final del curso tendríais un certificado con las horas y los conocimientos que habéis adquirido en el curso, y como en los cursos online también son totalmente al 100% bonificables por Fundae. Os recordamos también los datos de contacto de Jesús, por si tenéis alguna duda. También podéis hacer consulta en nuestra página web www.es.alpi-mediosoftware.com. Por nuestra parte, nada más. Os esperamos muy pronto. Muchas gracias a todos.